Bienvenidos al primer capítulo de Degenerados Mentales, un canal en el que dos degenerados universitarios nos sentamos a hablar de lo poco que sabemos y lo mucho que nos gusta. Yo me llamo Miles y soy estudiante de biología. Yo me llamo K y soy estudiante de física. Y en este capítulo, que es el primero de esperemos que sean muchos, vamos a hablar sobre Splatoon 3, el regreso de los mamíferos y cómo es posible o no en nuestra realidad que algo así suceda. Bueno, y cuéntame, yo jamás he jugado este juego, entonces no tengo idea de qué se trata. Bueno, Miles, Splatoon es una saga de videojuegos de disparos que ocurren en un futuro donde los humanos dejaron de existir y en su lugar, dos especies de cefalópodos, los Inklings y los Octolings, tomaron el lugar de la cima de la cadena alimenticia, formando sociedades centradas en la moda, la música y los combates deportivos basados en ganar territorio. Estos cefalópodos tienen formas humanoides que les permiten sujetar armas, correr, saltar y hasta hablar en diferentes lenguajes dentro del lore del mundo. El pasado 23 de septiembre del 2021 se nos mostró la trama de la tercera entrega, donde lo más impactante fue que la trama girará en torno al regreso de los mamíferos, que yacían extintos desde hace miles de años, a excepción de dos gatos muy simpáticos. Bueno, dime Miles, ¿es posible de alguna forma de que los moluscos terminen teniendo una convergencia con los humanos? Es importante primero hablar del término que escogiste, el de convergencia, la convergencia evolutiva. A grandes rasgos, la convergencia evolutiva es cuando dos organismos con ancestros diferentes tienen una estructura en su cuerpo que se especializa de una forma similar. Por ejemplo, el ejemplo clásico son las alas, los diferentes tipos de alas y cómo funcionan para lo mismo, pero aparecieron de diferentes maneras solamente porque las condiciones se dieron para adaptarse a lo mismo. Entonces, vamos a hablar de si es posible que los moluscos, específicamente los cefalópodos, puedan de cierta manera converger hasta ser lo más parecido a un homínido, una criatura bípeda que camina, tiene pulgares y demás, ¿no? Entonces tenemos que hablar primero de molusca. Molusca es un filo de metazoos, o sea, animales. Y sus características más elementales son que tienen un pie muscular, usualmente en su zona ventral, que vendría siendo su pancita, la parte de abajo, si quieran verlo. Sí, pancita de cefalópodo. Piénsalo así. Tienen simetría bilateral, pero hay moluscos que no cumplen del todo con la simetría. Son asimétricos de forma como secundaria. Es decir, si tú tomas el cuerpo de déjame pensar en que sería fácil. De un caracolito, piénsenlo en un caracolito. Si lo tomas y lo divides, su pie, su cuerpo, la carnita, sí tendría simetría bilateral, pero muchas veces esta concha calcárea tiene otra simetría. Es asimétrico usualmente la concha. Eso me lleva a otra de sus características principales, la concha. No todos los moluscos tienen concha, algunos tienen concha vestigial, pero la mayoría, menos los cefalópodos porque son muy especiales, tienen esta concha que es secretada por una telita de su cuerpo que se llama manto. Y por último, la rádula. Es un órgano de digestión que está en la boca. Piensa en la lengua de tu gatito, que tiene varias como puntas redondeadas. Sí, como garritas en la lengua. Pues, la rádula vendría siendo como un organismo con varios piquitos de lengua de gato, que se encargan de deshacerse o morder, masticar la comida. Y bueno, ¿qué otra cosa podemos decir de estos? Pues ya para hacernos más acá un dato, su ancestro común apareció en el Precámbrico y se fueron dividiendo en varias clases. Pero la que nos interesa en este momento es la de los cefalópodos. Antes, rápido, molusco, piensen en ostras, caracolitos, babosas, bla bla bla. Y los cefalópodos son los que pues todo el mundo ubica como pulpos. Ya sabes, tentáculos, una cabeza, cefalópodos. Y ellos son la excepción a la regla de que todos los moluscos tienen una concha calcárea. Pero no todos. Los nautilos son unos cefalópodos
que tienen una concha, se parecen se van a ver en pantalla, se parecen a esos animalitos antiguos. Se me fue el nombre de esas madres. Era amonites. ¿Cómo? Amonites, sí, creo que se llamaban amonites. Esos menos, gracias. Sí, hay un Pokémon basado en eso. Hagan de cuenta que es como un amonite, pero tiene sus bracitos muy metidos. Parece más bien ahora que lo pienso, parecen un camarón. Pero bueno, son amonites, están las sepias, que imagínense un calamar con los brazos más chiquitos, los calamares y los pulpos. Esos son los cefalópodos. Son bastante populares por el saco de tinta, la glándula de la tinta, que es bueno, el saco de tinta de es muy importante aquí en Splatoon. Sí, he visto que los usan como de arma. Así, de hecho, si ves el pergamino, hay uno en el que habla de su biología y muestra de que tienen como un saco de tinta a alta presión, que no sé si lo utilizan para... La verdad no se sabe cómo su tinta se transporta hacia el arma, pero más o menos con ¿Sabes eso... qué? Ajá. Eso es una de las dudas que tenía sobre cómo justificar en su forma humanoide que tienen 3 corazones. Porque, bueno, ya habíamos hablado, o creo que no porque esa parte nos la saltamos. Pero... Ok, sigue entonces. Hoy, de rápido tenemos que hablar del celoma. Sí o sí. El celoma es una cavidad que tenemos algunos animales que se forma pues cuando estamos en el desarrollo embrionario. Es algo que tenemos en común con los cefalópodos, que somos celomados, tenemos celoma. En nosotros, nuestro celoma está delimitado por el peritoneo. Y los cefalópodos tienen este peritoneo, en lugar de estar en las vísceras, está como rodeando el corazón, entonces se le llama cavidad pericárdica. Ese es como el corazón principal, pero tienen 2 corazones extras o de ayuda, que precisamente están cerca de las branquias, para que cuando la sangre bombee ejercen más presión y mandan a oxigenar a todo lo que da la sangre. Entonces a lo mejor en esta nueva versión de cefalópodo utilizan esos corazones para chorrear la tinta hacia las armas, se me ocurre. Sí, podría ser. Unos corazones de apoyo para lanzar la tinta. De cierta manera la tinta se unió con su sangre o no sé, algo así. Sí, es bastante raro. Otra cosa que me pareció bastante curiosa de Splatoon es ver que sí cumplen la regla de cuántos brazos tienen, a pesar de que es cabello de cierta manera. Sí, cabello, extremidades y lo que sea. Vi que tienen 8 usualmente, que por cierto, algo importante, lo que llamamos tentáculo no son los 8 brazos. Usualmente los cefalópodos tienen 8 brazos, que es lo que comúnmente decimos que son los tentáculos, pero realmente se llaman brazos. Los tentáculos son 2 brazos más largos que tienen cierta especialización. Ajá, para y que defensa, los calamares para agarrar. Tienen y los pulpos no. Que me pareció bastante chistoso que tienen tanto cuidado en que tengan como la misma cantidad. Pensemos que tienen varios brazos y que los que serían sus tentáculos son los que ahora usan de mano. Ahora, la cosa es muy bonito y todo el diseño, pero estamos hablando de animales marinos que se adaptaron a la vida marina. Y tenemos que decirlo, nuestra estructura humana bípeda es inútil en el agua, no serviría de nada. Nadamos muy mal para animales que sí viven en el agua, que se adaptaron, otros mamíferos. Bueno, Miles, pero Splatoon sucede sobre la tierra. Exacto, eso es lo que quiero preguntarte. Ajá. Como por qué salieron del agua, qué beneficio o qué los hizo retirarse del agua. Según el lore de Splatoon, lo que pasó fue que durante la gran extinción de la humanidad, hace aproximadamente 12.000 años dentro del juego, pero bueno, hace 12.000 años los niveles del agua empezaron a subir tanto que la mayor parte de la vida en la Tierra se extinguió. Y por algún cambio extraño en el agua, no se explica, puede ser la acidez, salinidad, lo que sea. Los cefalópodos y muchas especies marinas, aparte de ellos, se vieron obligados a salir del agua.
Entonces, Ok, entonces la ¿cuál vida sería empezó de cero. sí, todo en solo 12.000 años, u 8.000 que técnicamente, porque hay registros de que hay 4.000 años antes del juego ya tienen como esta forma humanoide. Así que dime, Miles, ¿es posible que de alguna forma en solo estos 8.000 años una especie pueda evolucionar tanto? No, no, Más que definido. no es posible. Mira, hay en cuanto a teorías de cómo sucedió la evolución, una de mis favoritas es equilibrio puntuado. A grandes rasgos significa que los animales nos adaptamos, los organismos en general, nos adaptamos, nuestro diseño funciona para el nicho en el que estamos a todo dar, entonces no tenemos por qué seguir cambiando. Hay cambios minúsculos por variabilidad genética, obviamente, ¿no? Pero entonces ocurre algún efecto como de cuello de botella, alguna catástrofe o un cambio radical que obligue a los organismos a cambiar y lo más rápido que puedan. Porque esto de nuevo es de quién se adapta primero, quién domina primero y demás. Pero 12.000 años para pasar a ser un animal que ni siquiera tiene esqueleto a algo antropomórfico en 12.000, ni en 8.000 ni en 12.000. Es muy poco tiempo. Eso es lo que me llevaba a una duda que no tenía idea de cómo responder, que es, ok, salieron del agua. Hemos visto imágenes de cefalópodos salir del agua, andar, pero como por qué sería más fácil para ellos desarrollar un esqueleto y de qué, y por qué no simplemente seguirse arrastrando. Ok, esa es Quiero una muy buena pensar- pregunta. Ajá. Ujú. Bueno, lo que yo estaba pensando es de que sabemos que los cefalópodos, principalmente los pulpos, poseen una muy gran inteligencia y tienden a usar herramientas para abrir conchas o a veces hasta divertirse. Sí, Entonces- coleccionan cosas. Entonces, podría ser que sabemos, bueno, pues sabemos por experiencia todos nosotros humanos que realmente nos es muy fácil coger cosas, agarrar cosas, dibujar, utilizar herramientas. Así que no me parece tan extraño que nuestra forma sea muy conveniente para especies que necesiten utilizar herramientas. Al menos la parte de los dedos y nuestro brazo. Pero Que también... de hecho, Ujú. Bueno, tú sí. eso me de rápido hablar de nosotros, nuestra estructura Ujú. empezó así precisamente para vivir en los árboles. Muchos animalitos, no solamente nosotros, tenemos la habilidad de agarrar. Se me ocurre ahorita un camaleón que tiene sus patitas así para Oh, sí, que sostenerse. agarran lo que sea. Bueno, así se nos formó este arquito y aparecieron los pulgares por estar trepando. Entonces, para que un cefalópodo desarrolle algo para sostener, es que ya pueden sostener con el tentáculo, bueno, con los brazos. Entonces, no se me ocurre cómo pudieron erguirse, en general desarrollar un esqueleto. Se me ocurre quizá que su manto tuvo que empezar a secretar nuevamente calcio y de ahí empezó a formarse los vestigios o el inicio de una estructura, pero no se me ocurre. ¿Tú tienes alguna idea? Justamente hablando de eso, me parece muy interesante porque Splatoon no los está complicando demasiado, no los complica hasta la... Bueno, no puedo decir groserías. Entonces... Es un canal family friendly. Family friendly, 100%. En uno de los pergaminos se nos habla de la biología de los Inklings. Y nos muestra muy, muy, muy detalladamente que no tienen huesos, y hasta lo muestran en el texto. No tienen huesos. Entonces, ya que tenemos el entendimiento de que funcionan solo a base de tinta, que están hechos completamente de una tinta especial orgánica, muy, 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 muy rara, que por alguna razón les permite reajustar otra vez sus órganos, cambiar de forma y hacer todas clases de movidas extrañas. A mí se me estaba ocurriendo de que puede ser que por los mismos sacos de alta presión que tienen para expulsar tinta, su tinta, aparte de cumplir las funciones de células en lo que sería un ser vivo y de sangre, también podría servir para formar estructuras de huesos.
suponiendo que su tinta tiene un modelo de fluido no newtoniano. En este caso, un fluido no newtoniano de ley de potencia. Este tipo de fluidos no newtonianos funciona cuando la presión cortante o el esfuerzo cortante, que es la fuerza que se le pone y que va paralela al flujo del fluido, qué tonto, aumenta su viscosidad con la magnitud de esta fuerza cortante o disminuye su viscosidad con el aumento de la magnitud. Hay dos tipos, en este caso sería, pues, la que sea, de aumento o de disminución. Entonces, sabiendo que pueden cambiar la presión dentro de sus cuerpos y de su tinta, puede ser que con este fluido no newtoniano tintoso logren formar huesos y estructuras más o menos rígidas para soportar su peso y poder erguirse en dos piernas. Y también con este fluido de propiedad podrían simplemente volver a disolverlo y cambiar de forma. Pero dime, Miles, ¿eso es posible? Fíjate que en este momento lo que se me ocurre de ejemplo de alguna estructura que pueda solidificarse y después a voluntad, bueno, no es a voluntad, pero después pueda volver a ser flácida, son las células vegetales, que tienen un organelo que se llama vacuola. Básicamente meten agua ahí y eso mantiene la célula rígida. Por eso cuando se les está yendo el agua, como que se empiezan a caer, y si les pones agua y tienes suerte, se vuelven a enderezar y vuelven a estar duras. Entonces, a lo mejor esos huesos están como formados de tinta a presión en pequeños sacos en partes de su cuerpo que funcionarían como una vacuola, y de cierta manera a voluntad podrían meter y sacar de ahí la tinta. Se me hace muy chistoso que toda la tinta, incluso la tinta de su sangre. Sí, se supone, porque una vez que mueren, lo único que se puede ver es tinta. No se ve ningún órgano, así que podemos asumir que todos sus órganos están hechos de tinta, que tiene propiedades especiales y de alguna forma puede formar tejidos, puede formar neuronas, puede formar todo tipo de cosas muy extrañas para lo que podría ser una tinta. Ay, me estás poniendo en... Sí, esto es un poco ya complicado. Completamente, porque... A ver, pues para empezar, ellos respiran. Bueno, pues entonces tuvieron de nuevo que empezar a especializar sus pulmoncitos. De branquias a pulmoncitos. Y pues ya tienen un sistema circulatorio cerrado, no hay problema. La cosa es, a lo mejor es más fácil porque, por ejemplo, nosotros desarrollamos eritrocitos, glóbulos rojos, que son los que se encargan de transportar el oxígeno con la hemoglobina. Pero en el caso de los cefalópodos, ellos tienen hemocianina y no está en ninguna célula, está tal cual de que flotando feliz ahí en su hemolinfa. Y por eso toma hemolinfa como sangre. Entonces no tienen una célula especial para transportar oxígeno, sino que ahí tienen esa molécula nadando. Entonces podría ser que esta molécula esté nadando simplemente en tinta y funcionaría bien. Quiero pensar, porque pues la tinta es básicamente mucha melatonina. Entonces por eso es tan oscura. Quiero pensar que no tendrían tanto problema en fusionar la tinta con la sangre, y por eso de nuevo ya está justificado que usen sus dos corazones para bombear su tinta en las armas. Qué curioso, arrojan sangre. Sí, si lo piensas demasiado se vuelve extraño. Bueno, no tanto, hay animales que expulsan su sangre a voluntad. Hay un escarabajo que yo recuerdo que puede ocasionar una pequeña explosión desde su trasero. Creo que se le llama escarabajo bombardero. Sí, sé cuál es. Pero eso no es expulsar su hemolinfa, tengo entendido que no. Lo que se me ocurre son unos... van a aparecer esos animalitos porque se me fue su nombre en este momento. Que son unos reptiles
que cuando sienten la amenaza literalmente te lloran sangre. Wow. La escupen. ¿Como por los ojos o por...? Sí, por los ojos tal cual. Así, Wow. como has visto personas que beben leche y la sacan de los ojos. No he visto eso. Pero Eso, pondremos eso, algún video ahí. así. Sí, es importante. Entonces, se me ocurre eso. En general ya los cefalópodos expulsan la tinta cuando hay amenaza. La utilizan de... Vámonos, ¿sabes? No sé. Sí. De manera evasiva. Ajá, gracias. Entonces es más bien como... Ya lo hacen, ya pueden expulsar eso. Y si abrieran su sistema circulatorio, quizá... De alguna manera mezclaron tinta con sistema circulatorio. Y de esa manera desarrollaron bolsitas donde metían la tinta a voluntad para endurecer. Ok, cubierto entonces. De cierta manera, de una forma de todo es muy extraño. tiros mentales muy cabrones. Ahora, hubo una extinción masiva. ¿Por Ajá. qué? ¿Se ve por ahí por qué? ¿Qué pasó en la tierra? Sí, dicen, No en el agua. más o menos en uno de los pergaminos se explica que los niveles del agua empezaron a subir. No sé si Nintendo quiso meter algo sobre el cambio climático, porque está aumentando los niveles de, bueno, la altura del agua en todo el planeta, y pudo haber sido eso. Uh-huh. Y eso ocasionó que la mayoría de la vida terrestre se extinguiera, se inundara completamente. Ahora, lo pregunto, es importante porque, ok, se extinguieron un montón. Esto pasó en 12.000 años, entonces tengo que trabajar con esa información. En 12.000 años, pon tú que cambió lo suficiente como para que la vida se pudiera volver a dar. Pero también hay que pensar en cómo era la Tierra, la Tierra, la superficie, pues. Uh-huh. Para intentar explicar que decidieran irse por un diseño humanoide. Bueno, en pues lugar de sabemos de que hay plantas afectando. largas, así como arbóreas, porque hay muchos árboles en todo el juego. Y tiene sentido que los árboles hayan sobrevivido de alguna manera. Ajá. Ok, entonces, eso es una ventaja. Porque nosotros, ya como ya te mencioné, salimos de los árboles. Empezamos a adaptar nuestras extremidades para podernos transportar entre los árboles. Pero luego, en el continente africano, hace unos, ¿qué serán? 22 millones de años. Oh, sí, ocurrió un selva... cambio en los flujos de corrientes del agua que hicieron que todo se... ¿Cómo se dice en español? ¿Desertificar? ¿Sí está bien? ¿Desertificar? Sí, desertificar, creo que está bien, sí. Uh-huh. Pues eso. Las selvas se partieron, se empezaron a abrir tal cual. Y empezaron a aparecer claros, la sabana. Ya no podíamos, ya no había suficientes árboles como para andar ahí columpiándonos. Entonces, hubieron dos disyuntivas. Los chimpancés aprendieron a subir hasta las copas verticalmente y nuestros ancestros comunes bajaron y empezaron a explorar qué había en el suelo. Entonces, en 12.000 años, ellos dijeron, ¿sabes qué? Pensemos que algún depredador también salió y estaba en el suelo. ¿Saben qué? Tenemos que encontrar dónde refugiarnos. En el agua está peligroso porque... Mira, si las cosas tuvieran que volverse a repetir a cómo se dieron, algo había en el agua, un depredador, Ay, se me fue el nombre de esos depredadores. ¿No es super depredador? Gracias, super depredador. Esa es la palabra, sí. Gracias, es que en la plática se te va. Sí, yo... Algún super depredador en el agua y en el suelo. Uh-huh. Decidieron que era más sencillo subir a las copas de los árboles que quedaban. Ahora, no recuerdo haber visto ningún video o ningún paper sobre pulpos trepando, pero pues podemos ver que sus habilidades morfológicas son bastante buenas. Si necesitan pasar por un hueco de ese tamaño, pasan. Entonces no me extrañaría que encontraran la manera de subir. ¿No? Si cabe el pico, pueden entrar a cualquier lugar, ¿no? Exactamente, esa es la parte importante. Ahora, ok, ya están en las copas. ¿Qué les hizo cambiar por completo la estructura de su cuerpo? Nosotros tenemos nuestras vísceras, nuestros órganos digestivos abajo.
ellos los tienen en la región cefálica. Ahora, ya tienen sus ¿qué? Sus órganos abajo. Tenemos la ventaja de que de todos los moluscos, de hecho, tienen, ¿cómo se llama esto? Tienen tanto sentido del tacto, gusto, equilibrio, es decir, ellos tienen estatocitos que vendrían a ser, que cumplen la función que cumplen nuestros oídos para equilibrarnos. Equilibrio, vista, de hecho, de todos son los de los ojos más desarrollados. Su principal forma de ubicarse es por los ojos. Y gusto, también tienen gusto. Entonces, para tener, pensando en cómo surgimos nosotros, nuestros ojos empezaron a ponerse en el frente. Empezamos a prestar atención a lo que teníamos enfrente, a nuestras manos, a buscar, porque principalmente buscábamos insectos, entonces era más conveniente tener enfrente algún grupito, o tener enfrente el hueco de un árbol para poder sacar. Ellos de alguna manera también empezaron a alimentarse de insectos, de algo que necesitaran tener aquí. Ok, entonces ya, tienen cabeza, muy bonito y todo. Pero, de nuevo, como si tuviese que volver a pasar, tienen que bajar para que, bueno, ya caminábamos erguidos, incluso, no erguidos, sino en dos patas, incluso en las copas de los árboles. Un ejemplo son los orangutanes. Los orangutanes caminan en dos. Y pues, caminan en dos, pero erguirnos y empezar a utilizar herramientas que ellos ya lo hacían, tuvimos que de nuevo bajar. Entonces, en 12.000 años se calentó mucho el planeta, después se enfrió lo suficiente como para que pudieran salir, tuvieron que trepar y de luego tuvieron que bajar. Entonces, sí, suena mucho, es una cosa de millones de años. Pero bueno, domesticamos y cambiamos tan rápido al lobo en 10.000 años solamente. Y puede ser, digo, si los humanos hicimos una tontería, iniciamos una guerra nuclear y el planeta se llenó de contaminación radioactiva, es posible que esta contaminación, todo este daño genético haya ayudado a la población de moluscos y en general de especies marinas a tener una evolución mucho más rápida y que hubiera sido producente. Fíjate que no es como en los chistes de ya me acerqué a la radiación y se me salieron 3 brazos. Y creo que realmente esa parte creo que es más tu área que mi área. Sí, es justamente eso, porque realmente cuando algo se está irradiando, los rayos gamma, que son normalmente los que se irradian después de una bomba radioactiva, una bomba atómica, que bueno, los humanos, como bien sabemos, somos lo suficientemente inteligentes para construirlas, pero no lo suficientemente inteligentes para manejarlas. Entonces, puede ser que después de una gran catástrofe nuclear, como guerra de los champiñones, para los que ven Hora de Aventura, todo el planeta se haya llenado de radiación. No podría ser el cálculo rápido con todos los casquetes nucleares que tenemos, pero digo que sí serían bastantes. Entonces, teniendo todo esto, sí, realmente la radiación sería tremenda y sí afectaría a la mayoría de las especies. Pero es lo que te pregunto, de entre todo el caos que puede provocarse, todo el cáncer, todas las mutaciones que no serían para nada benéficas, puede ser que por pura casualidad se den adaptaciones muy muy rápidas gracias a eso y que sean... Pasamos de nuevo a lo del equilibrio puntuado, donde estamos bien, no tenemos que cambiar, pero algo ocurre que tenemos que cambiar así, lo más rápido que se pueda. Entonces, puede ser esa catástrofe como que es lo suficientemente conveniente como para que todo empiece a cambiar, que la vida tenga que volver a empezar y que ahora también tengan que empezar a los que sobrevivan van a ser los que se estén adaptando a esos niveles de radiación. Sí. Básicamente, los que no lo aguanten se van a morir y los que lo aguanten van a prosperar. Pero algo importante, por más que se parezcan a nosotros,
nunca pueden llegar a ser un mamífero. Esto abre lo siguiente. Ser mamífero. Sí, ya, Las llegando a grandes la... diferencias entre... Ok, llegando ya a la parte de Splatoon 3, el gran trama, por lo que sabemos, lo que hemos visto en los trailers, es de que de alguna forma, no se nos explica, no hay ninguna idea, los moluscos están volviendo a desarrollar particulares de que son de los mamíferos. Principalmente lo que nos han mostrado es el pelo, pero también supongo que incluirán la viviparidad y la lactancia. Y bueno, mira, tú nos puedes decir. para ser un mamífero... Ok. Para ser un mamífero, lo principal, lo fundamental, elemental, como quieran decirle, para ser un mamífero, lo dice el nombre, mamas, leche. A mí se me hizo raro cuando estaba viendo los diseños que tuvieran montículos en el pecho. Yo pensé, ¿de dónde salió eso? ¿De qué le serviría esa estructura? Entonces, pues ya tienen... Bueno, de ahí no tengo idea. Supongo que Nintendo necesitaba ponerle pechos para cosas de género. Sí, sí. Sí, obviamente, porque... Es otro tema importante. Sí, ya luego tratamos ahora, ese tema. De alguna manera desarrollaron en 12.000 años todo un sistema glandular. Yo siento que es más fácil que algún mamífero haya sobrevivido y de nuevo ya estén apareciendo o... Pues sí, retomando su lugar. Es lo que yo pensé, pero en el trailer se muestra que son realmente como octarianos, que son los pulpos del universo de Splatoon con pelo. Pero bueno, suponiendo... Pensemos que todavía no tienen mamas porque se me hace muy complejo. Los cefalópodos también se los conoce bastante, cierto, como piquito, con ese comen. Yo no sé, de nuevo, ¿por qué no era más sencillo pasar de tener un piquito de cefalópodo a tener un piquito como de ave que come semillas? Ya sabes, como los periquitos que tienen una... sí, que son como... hendidura ahí. No sé por qué, en lugar de seguir con ese pico, decidieron mejor formar labios. Son educados y quieren comer con boca cerrada, no sé. No sé por qué los hot dogs de camarones, labios. Supongo. Delicioso. ¿Comen hot dogs? Hot dogs de camarones. Wow. Vaya. De cierta manera decidieron que era extraordinario dejar de tener una pieza dura en su cara y formar labios, dientes. Pensemos que el que te dije se llama Pensemos que la rótula, la que parece como lengua de gatito, formó sus dientes. ¿Tienen dientes? Para ser mamíferos. Sí, porque los mamíferos, de hecho, algo muy especial en los mamíferos son precisamente los dientes. Pero ahí te va por qué. Mira, para no hacer tan grande esto, porque es un juego, tampoco tenemos que tomarlo tan serio. Sí, no es exacto, es un videojuego de japoneses. Exactamente. Japoneses y cefalópodos. Algo importante es una de las características, la principal es eso, mamas. Pero damos leche por donde quieras. O la idea, los ornitorrincos no tienen tal cual pezones, sino que sudan, secretan su leche. Entonces a lo mejor ellos, en lugar de tener pezones, chorrean leche como sudor, no sé. Esa es otra. Los cefalópodos son ectodermos, es decir, que dependen de la temperatura de su entorno para su temperatura. Nosotros somos endodermos, esa es otra cosa de los mamíferos, que podemos regular nuestra propia temperatura con diferentes mecanismos. Entonces, lo que tenemos ahorita seguro es de que estos nuevos mamíferos, comillas, tienen por lo menos pelo. ¿Serviría de alguna manera el pelo a un molusco? No. A ver, espera. De rápido. Con lo de los dientes. Otra cosa importante en los mamíferos es que tenemos un solo hueso
con nuestros dientes, o sea, que está estructurado en nuestro cráneo. Si te pones tus dientes aquí y mueves, La aquí vas a mandíbula, ver dónde más bien. está ajá, es un solo hueso con una rama, varias partes a lo mejor, maxilar, pero es uno solo, la mandíbula, y está articulada con nuestro cráneo. Entonces, también, ellos tienen labios y desarrollaron una mandíbula, de alguna manera. Y luego lo del pelo. El pelo, una de las funciones del pelo, una de las funciones del pelo, una de las funciones del pelo es, como que la más sonada es de protección y de termorregulación. No, es que no siento que al molusco le sirva de algo tener pelo, salvo que, por ejemplo, necesiten protegerse del frío, quizá. Ajá, sí, hablando de eso, en el tráiler se puede ver que la nueva especie de este pulpo con pelo vive en un ambiente bastante congelado, con nieve y en general muy frío. Y bueno, tendría hasta cierto sentido que desarrollen este pelo, como tú dijiste, para mantener su calor, ya que el pelo es un rasgo evolutivo buenísimo, es simplemente muy elegante. Sirve para regularnos de una forma muy buena. Cuando tenemos exceso de calor, nuestro pelo, pues, como hace esto, no sé cómo sea la palabra de hacer esta, se erecta. ¿Cómo sería más la palabra? Para que nuestra... Pues, se pone, pues, liso, derecho, no sé. Ajá, se pone de esa liso, manera. Se pone... Sí, para que nuestra área, nuestra superficie aumente, y con el aumento de la superficie hace que el aire tenga más contacto con nuestro cuerpo y se escape el calor de forma más rápida. Y de forma contraria, cuando tenemos frío, el pelo se enchina, como cuando tienes escalofríos, lo que ayuda a proteger por sus propiedades termoaislantes, de que no se te escape el calor de tu cuerpo. Entonces, para mí, pues tendría mucho sentido que por alguna extraña razón estos moluscos desarrollaran pelo. ¿Y tú qué piensas, Miles? Está muy complejo porque tendrían que desarrollar folículos desde que están gestándose, aparte de que ellos, supongo, quiero pensar que nacen de huevos, pero las aves nacen de huevo y también de cierta forma tienen folículos, y en lugar de pelo pues tienen plumas, pero siguen teniendo como la adaptación de que de su piel aparezcan pequeñas estructuritas. Entonces, para calentarse puede ser, aunque para este punto ya son una sociedad con ropa y todo. Entonces, muy difícil, pero si nos damos esa maroma mental, digamos que sí. Dentro de un margen muy pero muy grande, digamos que es posible si muchas cosas de mucho azar y con casi un milagro suceden. Entonces podemos concluir. Pero nunca serían mamíferos, eso es una parte importante. Jamás van a poder llamarse mamíferos, porque si los mamíferos ya se extinguieron, taxonómicamente hablando, jamás van a poder volver a acercarse lo suficiente a ser un mamífero como para volver a llamarse mamíferos. Volvemos a que sería una convergencia evolutiva, mas nunca van a poder llamarse mamíferos. Ni siquiera formando mamas, o sea, porque ya se extinguieron los mamíferos, ya acabó el clado y a lo que va. Entonces, en conclusión, pueden parecerse a los mamíferos. No puede ser que sean 12.000 años, ni de... No se puede. Pero jamás van a ser mamíferos reales. No, nunca. Ya hablando de las cuestiones Para empezar, físicas ni siquiera son doctoratomados, entonces... Sí. ¿Cómo? Y ya hablando de lo más básico de Splatoon, que son los cefalópodos humanoides, tampoco se podría dar mucho, no solo porque por convergencia evolutiva digamos que es posible con mucha suerte, pero por sus propiedades que dijimos de la tinta, de que necesitan tener un fluido newtoniano, que deberían tener también un cierto tipo de memoria mecánica para volver a formar los órganos, no suena muy posible. Sí, para empezar, si un cefalópodo tiene que salir del agua, es más fácil que se vuelva una especie de serpiente. Sí. Que, de nuevo, nunca sería una serpiente, pero algo similar a una. Sí, hay pulpos que se mueven como serpientes para imitarlas, para ahuyentar depredadores.
Entonces sí, Sí, es más sencillo no, que se vuelvan no. una serpiente a un Sí, entonces, humanoide. palabra. Bueno, gracias por escucharnos. Nos harían un gran favor si se suscriben. Estamos empezando. Eh, Realmente se puede ver que no tenemos mucha experiencia con la cámara. Para No, nada. Entonces, eh, esperen por pero más contenido. agradecemos mucho el tiempo. Sí, nos esforzamos mucho. Muchas gracias. Hasta la próxima.